Buenos días. Pues continuamos para no acumular retraso. Bueno, primero presentarme porque hay personas aquí que no me conocerán. Yo soy Fernando Santos, ya estoy retirado de mi actividad laboral, pero los organizadores, a los que les agradezco su invitación, pues han tenido la deferencia de concederme el estar aquí de moderador hoy, ¿no? Mi mayor parte de mi actividad en nefrología pediátrica, soy nefrólogo pediatra, ha sido en el Hospital Universitario Central de Asturias y en la Universidad de Oviedo, y mis líneas de interés y dedicación fueron fundamentalmente, o son fundamentalmente, el crecimiento en el fallo renal crónico y algunas tubulopatías primarias, que es el motivo por el cual entiendo que estoy aquí. Es para mí un honor estar aquí y además estoy, bueno, pues me toca moderar este taller y esta sesión, pues en la cual van a participar 3 nefrólogas pediatras a las cuales estimo mucho, y como compañeras y como amigas, ¿no? Y son grandes expertas en los temas. Bueno, para el primer taller, luego haremos la discusión conjuntamente, se titula Nociones básicas para el enfoque inicial para el estudio del paciente con sospecha de tubulopatías. Este tema, que puede parecer así baladí, pues no es nada sencillo a veces en un lactante, sobre todo saber si tiene alguna afectación tubular patológica, no ya cuál es, sino simplemente si tiene algo renal o no. Y la va a impartir este taller la doctora Leire Madariaga. Leire Madariaga es nefróloga pediatra del Hospital Universitario de Cruces. Es también profesora asociada de la Universidad del País Vasco. Trabaja activamente en el grupo de investigación coordinando el grupo de enfermedades renales hereditarias y raras del Instituto de Investigación Sanitaria en BioVizcaya, y bueno, hizo su tesis doctoral sobre el gen HNF1 beta, la enfermedad HNF1 beta, y para ello además pues realizó una estancia complementaria en el Necker en París. Y bueno, pues es, como decía antes Roser, por alguna parte de las personas que está sustituyéndonos o tomando la antorcha que le hemos ido dejando. Nada más, Leire, cuando quieras. Bueno, gracias, Fernando, por la presentación, y gracias al comité organizador de la jornada por invitarme. Vale. Bueno, esta charla es un taller en el que vamos a intentar cómo enfocamos este paciente que tenemos con una sospecha de tubulopatías. No tengo conflictos de interés. Las 2 cosas que voy a desarrollar para este taller es cuándo podemos sospechar que tenemos un paciente con una tubulopatía, y ante esta sospecha cómo vamos a afinar el diagnóstico, ¿no?, de la tubulopatía. Bueno, y para empezar, breves nociones que me suele gustar poner para situarnos en la importancia de los túbulos renales, ¿no? Los riñones son los órganos que nos mantienen el equilibrio interno, ¿no?, la homeostasis que llamamos, y los túbulos son los principales efectores. Y esto es un término casi filosófico más que médico, ¿no?, porque nos permite vivir como organismos independientes del medio, ¿no? Esto evolutivamente tiene mucha importancia. Y recordando solo la importancia del trabajo de los túbulos, pues mirad, si el filtrado glomerular de un adulto habitual pueden ser 120 mililitros por minuto, esto supone que por los túbulos pasan 180 litros de líquido al día, ¿no? Solo se genera una orina de 1 o 2 litros. Es un trabajo ingente de reabsorción de líquido. Lo mismo con la sal, teniendo en cuenta que el sodio se filtra libremente porque es pequeñito por los glomérulos, se van a generar 25.000 miliequivalentes de sodio a través de los túbulos renales, que van a tener que reabsorber, de manera que en la orina aparecen a lo largo del día entre 10 y 200, depende del aporte de sal, ¿no? Esto da una clave de cuánto y qué importantes son los túbulos renales, ¿no? Bueno, ¿y qué hacen los túbulos renales? Pues digamos que si simplificamos y dividimos por sectores, cada sector tiene su labor y su importancia. De esta manera, el túbulo renal es la parte de los túbulos renales más vascularizada, que más energía consume y también la que más va a tender a sufrir. Y en el túbulo proximal se hace la reabsorción casi exclusiva de fósforo, de glucosa, de úrico y de aminoácidos o proteínas pequeñitas. Y también se hace una buena parte de la reabsorción de bicarbonato, sodio, potasio, calcio y magnesio.
El asa de Henle, esa parte media del túbulo, es muy importante para la reabsorción salina, la generación de gradiente y la reabsorción de líquido con ella, y además también reabsorbe una buena parte del calcio y el magnesio. Y por fin, la parte final del túbulo, el túbulo distal y colector, es el que hace la regulación fina, el que coge en última parte pequeñas cantidades de lo que nos puede sobrar o faltar, ¿no? De manera que hace la regulación final de sodio, cloro, magnesio, también reabsorbe agua a través de las acuaporinas y además va a generar o va a librarnos de hidrogeniones que sobran para mantener de forma final el equilibrio ácido-base. ¿Y qué pasa cuando fallan los túbulos renales? Pues el túbulo renal sabemos que es una estructura viva, no lo podemos tomar como una estructura de compartimentos estancos. Es una estructura que se adapta cuando falla por algún lado, ¿no? Entonces, cuando hay una tubulopatía, normalmente se generan mecanismos evolutivos, sobre todo con el tiempo de adaptación tubular. De esta manera, la mayoría de las tubulopatías precisan mucho más suplementos en la edad infantil que según va pasando la vida. Muchas veces se van adaptando, ¿no? Pero al mismo tiempo que suceden mecanismos evolutivos de adaptación, también hay mecanismos fisiológicos que intentan sobrepasar estas pérdidas y que se desadaptan, vamos a decir, ¿no? Y esto hace sufrir al riñón a largo plazo. ¿Cuáles son? Pues el más típico es la activación exagerada del sistema renina-angiotensina-aldosterona en muchos casos, que va a producir una hipopotasemia crónica y una fibrosis tubulointersticial muy descrita. Además, en las tubulopatías que tienen una poliuria suele haber un aumento de prostaglandinas en un intento de mantener el flujo renal y esto mismo también va a tender a empeorar la clínica del paciente y muchas veces se utilizan sustancias amortiguadoras del pH cuando hay una acidosis, como pueden ser el citrato y el fosfato, y esto a largo plazo va a producir una desmineralización ósea y o una nefrocalcinosis. Y ya entrando en cuándo sospechamos que nuestro paciente puede tener una tubulopatía, bueno, pues podemos encontrarnos ante manifestaciones clínicas en la historia que son sugestivas o ante alteraciones bioquímicas o radiológicas que pueden sugerirlo, ¿no? La primera manifestación clínica que debemos de buscar es el retraso del crecimiento, el bajo peso o la talla baja. Esto es muy propio en el paciente pediátrico, pero también muchas veces en el paciente que no ha sido tratado, ¿no? A veces es muy manifiesto, muy evidente y a veces es un poco más subrepticio. Son retrasos que tienen buen pronóstico y que ahora veremos cómo generalmente con tratamiento van bien. Lo que denotan es la importancia, como hemos dicho, que tienen en la homeostasis y en este sentido, en este evento fisiológico que es el crecimiento del cuerpo, la importancia que tienen la sal, el equilibrio ácido-base, el fósforo y el agua para crecer, ¿no? Y no solo sucede esto, sino que suele haber también otros mecanismos asociados, enfermedad renal crónica, anorexia, descompensaciones agudas, que sobre todo tiene el paciente pediátrico que no le ayuda muchas veces a crecer. En los últimos años ha habido varios estudios en los que se ha valorado, entre otras cosas, cuánto crecen nuestros pacientes. Este estudio de diabetes insípida nefrogénica con un montón de pacientes, veis en la gráfica de abajo cómo los pacientes adultos, son estos dos, tienen un crecimiento que está entre -2 y +2 desviaciones estándar. Es decir, crecen. Son pacientes tratados, diagnosticados y crecen, tienen un buen pronóstico de la talla. Esta es una serie nuestra de pacientes con síndrome de Bartter, que es una de las tubulopatías que clásicamente producen hipocrecimiento en la infancia, y veis que desde el diagnóstico hasta el final del seguimiento, que por lo menos tenían 2 años de seguimientos y algunos hasta 20, tienen un crecimiento significativo. Son pacientes probablemente igual que no han alcanzado toda la capacidad que hubieran tenido para crecer, pero que crecen y se convierten en adultos normales. La segunda manifestación típica es el defecto de mineralización ósea. Esto se produce sobre todo por aquellas tubulopatías en las que hay una malabsorción de fósforo a nivel renal que sucede en muchas tubulopatías proximales y también cuando se utiliza el fósforo como tampón en aquellas tubulopatías que producen una acidosis que se va a utilizar el fósforo para tamponar ese exceso de hidrogeniones que tenemos. Esto va a alterar el mecanismo de control hormonal fosfocálcico y al haber una pérdida renal, muchas veces a largo plazo vamos a dejar huesos progresivamente decalcificados. En los niños, esto se llama raquitismo, suele ser más evidente, ¿no? Y produce esta deformación durante el crecimiento de las extremidades inferiores, alteraciones en la marcha, fracturas frecuentes.
En adultos no siempre es tan evidente. Ayer vimos en un caso clínico con variantes bialélicas en el SLC3-4A3 como muchas veces esta osteomalacia lo único que produce son dolores óseos, fracturas frecuentes, y esto también puede ser frecuente en mucha población adulta, sobre todo de edad, ¿no? O inmovilizaciones. Las descompensaciones agudas son la tercera manifestación clínica típica y es que las tubulopatías muchas veces mantienen un equilibrio precario que cuando sucede algún evento que las empuja se acaban de descompensar, ¿no? ¿Qué suele pasar? Pues en los niños las intercurrencias infecciosas, sobre todo aquellas que cursan con diarrea o vómitos porque tienen una pérdida de líquido y electrolitos añadido, o muchas veces, sobre todo en la adolescencia, por la falta de adherencia terapéutica o porque no se toleran bien los suplementos que damos, ¿no? Y esto produce descompensaciones de vez en cuando. ¿Qué consecuencias tienen? Pues muchas veces episodios y eventos de fracaso renal agudo que empeorarán nuestro riñón, deshidrataciones agudas que también lo empeorarán o descompensaciones electrolíticas severas que habrá que buscar en la historia del paciente. Y por último, las alteraciones de los órganos sensoriales. Esto ha salido también en varios de los casos clínicos presentados ayer también. Es frecuente la hipoacusia, es neurosensorial y sobre todo sucede en la acidosis tubular renal distal, en algunos subtipos de Bartter y en varias tubulopatías proximales. Las alteraciones oculares muchas veces pasan desapercibidas y hay que mirar el ojo a nuestros pacientes, que decir que el oftalmólogo lo tiene que mirar, no nosotros. Fijaos, esta revisión reciente del 2023 habla de cómo hasta el 37% de los genes que están asociados a tubulopatías pueden tener manifestaciones oculares típicas, que se ven bien, ¿vale? Es decir, hay que mirar a nuestros pacientes, el ojo muchas veces nos orienta hacia la potencial tubulopatía u otras enfermedades hereditarias que puede haber. Y en cuanto a alteraciones bioquímicas y radiológicas sugestivas, la primera es la nefrocalcinosis medular, que se produce por un depósito de calcio-fósforo a nivel tubular, sobre todo en aquellas tubulopatías que cursan con hipercalciuria o hiperfosfaturia, también aquellas que cursan con hipocitraturia por consumo de citrato, muchas veces para tamponar el exceso de ácido. En situaciones en las que hay descompensaciones agudas frecuentes es también frecuente la nefrocalcinosis, y en aquellas tubulopatías en las que se les da fósforo calcitriol, que a veces también producen esta imagen de nefrocalcinosis medular que hay que buscar activamente. Sobre todo se da en las acidosis tubulares renales, la enfermedad de Dent o la hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis, aunque también a veces en raquitismos hipofosfatémicos, sobre todo tratados con fósforo, o en algunas tubulopatías pierdesal más graves. La enfermedad renal crónica también es una de aquellas alteraciones que vamos a ver muchas veces, sobre todo con el paso de los años en tubulopatías. Es un factor de confusión muy importante porque es mucho más difícil diagnosticar o dirigir el estudio de una tubulopatía cuando hay una enfermedad renal crónica asociada, sobre todo si es avanzada. Suceden por diversos factores implicados que nunca está claro cuál de todos tiene mayor peso, pero fundamentalmente es porque muchas tienen nefrocalcinosis, algunas hacen descompensaciones agudas frecuentes a lo largo de la vida, algunos pacientes reciben de forma crónica antiinflamatorios no esteroideos y probablemente tenga implicación en la generación de la enfermedad renal crónica, esta estimulación crónica desadaptada que hemos contado del sistema renina-angiotensina y la hipopotasemia crónica, ¿no? Con las lesiones de fibrosis conocidas en la hipopotasemia crónica. El fenotipo muchas veces es indistinguible cuando tienen una enfermedad renal crónica, de manera que ayer veíamos una enfermedad de Dent en la charla de Juanda que tenía estas lesiones de glomerulosclerosis segmentaria y focal, pero es que también existen pacientes con Bartter, como enseño aquí, que cuando tienen una enfermedad renal crónica se biopsian y tienen lesiones inespecíficas de afectación glomerular, ¿no? Estos pacientes muchas veces se ve que tienen una poliuria mantenida hasta estadios avanzados de la enfermedad renal crónica, lo cual muchas veces nos tiene que hacer pensar que puede ser una tubulopatía, y las pérdidas electrolíticas típicas pueden estar completamente camufladas en una enfermedad renal crónica avanzada y esto dificultar el diagnóstico.
Sobre todo, van a dar una enfermedad renal crónica relativamente precoz, la hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis, la cistinosis y la enfermedad de Dent. Pero también, como ahora veremos, algunos subtipos de Bartter, la acidosis tubular, la diabetes insípida nefrogénica, que son tubulopatías que clásicamente hemos pensado que tenían un mejor pronóstico a nivel de la función renal. En los últimos años han salido varios estudios en los que se valora también en cohortes, además importantes, de 300 pacientes. Por ejemplo, este estudio de 100 pacientes con un Bartter 3, tubulopatía tomada un poco como benigna, entre comillas, ven cómo tienen un 25% de pacientes a largo plazo, y son series que no tienen más de 20 años de seguimiento, son pacientes que no son tan mayores todavía, tienen un 25% de enfermedad renal crónica. Nuestra serie tenía una tasa parecida también de enfermedad renal crónica con el tiempo. Esta serie de diabetes insípida nefrogénica, más de 300 pacientes, ve 48% de enfermedad renal crónica en adultos. Y aquí abajo veis muy bien cómo va decayendo, ¿no? En aquellos que son mayores tienen filtrados glomerulares progresivamente más bajos, mucho más bajos que lo que les toca por edad. Esta serie también de acidosis tubular renal, 82% de adultos con enfermedad renal crónica en todos los estadios, ¿no? Esta serie nuestra, mucho más pequeñita, pero era llamativo, teníamos pacientes con más de 40 años de seguimiento desde el diagnóstico, teníamos 43% de nuestra cohorte con enfermedad renal crónica avanzada, filtrados menores de 35, ¿vale? Son tubulopatías que probablemente van peor de lo que pensamos a largo plazo y que hay que cuidar. Bien, y entrando ahora en cómo afinamos el diagnóstico de tubulopatía en nuestros pacientes, en cuanto a los detalles en la historia clínica, siempre hay que buscar estas manifestaciones que hemos dicho de crecimiento escaso, descompensaciones agudas, deformidades, fracturas, dolores, pero el polidramnios hay que buscarlo activamente. Esto los pacientes pediátricos, las madres se acuerdan. Un paciente adulto es más difícil, pero frecuentemente si tú preguntas a la madre, hay esa noción en la familia de que su madre cuando estuvo embarazada tenía una tripa muy grande y nació prematuro. Los polidramnios en tubulopatías por ejemplo pierdesal, que son frecuentes, son severos y precoces, son muy llamativos, no es un pequeño polidramnios muchas veces. Las apetencias por las sales o por el agua, estos pacientes que ayer también se contó en un caso clínico, como son pacientes que beben muchísimo líquido desde que son muy pequeños, esto es llamativo y hay que hacerle caso, ¿vale? Lo de la apetencia por la sal, yo siempre cuento que una de las pacientes que diagnosticamos de un síndrome de Gitelman un poco grave, llamativamente grave, era una paciente que llegó hasta los 7 años bien y con un crecimiento normal porque le robaba 3 pastillas de Ave Creme a su madre escondidas al día y se las comía. Y eso probablemente le hizo mantenerse. Esto nos tiene que llamar la atención, no es normal tomarse 3 pastillas de Ave Creme. En cuanto a la historia familiar, debemos de buscar la consanguinidad. En situaciones de consanguinidad son mucho más frecuentes las enfermedades recesivas, hermanos o primos con clínica similar y historias, sobre todo en aquellas ligadas al X, en la madre, que a veces es más liviana, pero sobre todo en abuelos, por ejemplo, que pueden tener enfermedad renal crónica, ¿no?, como manifestación de una tubulopatía. En cuanto a los estudios analíticos iniciales, es importante la valoración de la alteración bioquímica inicial, sobre todo valorar si tiene un origen renal, ¿vale? Hay que medir excreciones, de dónde procede esa pérdida de fósforo, índices urinarios. ¿Por qué? Porque a veces hay pérdidas, pero no vienen del riñón. Como nefrólogos siempre vamos a tener un poco esa deformación profesional de pensar que todo viene del riñón, pero no todo viene del riñón. Mirad, 2 pequeños ejemplos de cómo a veces esto es un factor de confusión. Pequeñito de 7 meses que nos mandan con una sospecha de Bartter, una historia que cuadra: retraso ponderoestotraal severo, poliuria, episodios de deshidratación, veis una alcalosis metabólica hipopotasémica severa con hipocloremia, hiponatremia. Le hacemos un panel de genes relacionados con tubulopatías y no encontramos nada. Posteriormente, en un panel más ampliado, el paciente lo que tenía es una fibrosis quística con una delección homocigótica, la clásica que tienen estos pacientes, y en orina tiene excreciones fraccionales muy normales. No pierde sal por la orina, la pierde por la piel. Hay que catalogar bien a estos pacientes. Otro lactante de 12 meses con sospecha de clínica de Bartter, prematuridad, polidramnios, muy sugestivo, episodios de deshidratación de nuevo, alcalosis metabólica hipopotasémica, necesidad de suplementos, va mejorando con la edad, eso es un poco raro. Bueno, le estudiamos también y en el panel de genes relacionados lo que tiene son 2 variantes en este transportador de cloro que está localizado en el colon, no en el riñón, y lo que da es una diarrea clorada congénita. Cuando miramos la orina de este paciente, no tiene una pérdida de sal por la orina, la tiene por el colon, y ese polidramnio se debe a la pérdida de líquido por el colon, no por el riñón, ¿vale?
hay que saber bien de dónde vienen nuestras alteraciones. En cuanto a la valoración del equilibrio ácido-base, ante una situación de acidosis metabólica que suele ser hiperclorémica, midiendo el anion gap en plasma, que es muy fácil, vamos a saber si esos ácidos que tenemos son externos, ¿vale? Si está elevado es que hay un aumento de ácidos, situación típica la cetoacidosis diabética, ¿vale? En los pacientes con una acidosis tubular renal, una acidosis por origen renal, el anion gap va a ser normal, no va a haber un exceso de ácidos, aquí lo que va a haber es una pérdida de bicarbonato. Si además vemos una orina y la orina en esta situación es demasiado alcalina, eso quiere decir que nuestro riñón no hace homeostasis, no está acidificando a tope la orina, que eso es lo que debería de hacer. El hiato aniónico en orina, una vez que ya sabemos y tenemos un poco dirigido el paciente hacia una acidosis tubular renal, sirve para valorar si hay suficiente producción de amonio, ¿vale? Esto es a veces un poco difícil de entender, pero es muy sencillo. El amonio es uno de los cationes en la orina junto con el sodio y el potasio. Siempre va a haber fisiológicamente, van a tender a igualarse cationes y aniones, ¿vale? Cuando está positivo, quiere decir que hay mucho más sodio más potasio, esta suma da positivo porque el cloro es más bajo porque hay poco amonio, vamos a decir, ¿vale? Valores positivos quiere decir que hay poco amonio, indican que posiblemente tengamos una acidosis tubular. Bien, esta es una gráfica típica de Daniel Valle, como se ven aquí abajo los pacientes con acidosis tubular renal distal tienen anion gaps positivos y amonios en orina progresivamente más bajos respecto a los controles, ¿no? Se ve muy bien cómo va una cosa con la otra. En cuanto a la valoración de la poliuria de ese paciente que nos dice que bebe y orina mucho, hay que contar la orina de 24 horas y definirla. Podemos medir el volumen por 100, que es la cantidad que se produce por cada 100 mililitros de filtrado, que es una forma fácil y muchas veces en un niño no continente de valorar si tenemos un paciente poliúrico, volúmenes por 100 elevados, ¿vale? Más elevados que esto. La capacidad de concentrar la orina, después de tenerlo una noche entera en ayunas, si concentra bien la orina, eso es que funciona bien su túbulo y su capacidad de reabsorber, y estudios funcionales que ahora comentaremos. Marcadores de daño tubular proximal fáciles de medir en una orina, depende del laboratorio, beta-2 microglobulina, alfa-1 microglobulina y una acetilglicosaminidasa. Fáciles y dan un buen signo de si nuestro túbulo proximal está alterado. Y por último, la valoración del depósito renal con una ecografía. Las nefrocalcinosis medulares suelen ser asintomáticas. Hay que mirarlas y hay que buscarlas. En cuanto a estudios funcionales, tienen sobre todo hoy en día cabida en dos enfermedades fundamentalmente, ¿no? Una es la sospecha de diabetes insípida al paciente con poliuria polidipsia, en el que se puede hacer el clásico test de deprivación hídrica con o sin desmopresina, que son estímulos para la reabsorción de líquido, en el que valoramos la osmolaridad urinaria, entre otras cosas, y tiene una buena capacidad de diferenciar entre diabetes insípida central y nefrogénica. Probablemente es menos sensible para el potómano primario, que son muchos pacientes, y tiene su riesgo. Pueden producirse hipernatremias en pacientes severamente afectos. En los últimos años ha salido este test, la medición de copeptina en plasma, que es un surrogado de la hormona antidiurética, fácil de medir, muchísimo más estable que la hormona antidiurética, que no hay quien la mida o no, nunca tenemos valores muy estables, y que lo hacen cada vez más laboratorios hospitalarios normales. Este es un New England del 2019, en la que veían cómo la copeptina, en este caso en adultos, tras estímulo con una solución de salina hipertónica, diferenciaba en un 95% muy sensiblemente los pacientes diabéticos centrales nefrogénicos y los potómanos primarios. Pero más fácil también este otro estudio en niños que tiene controles y casos con poliuria, ve cómo la copeptina en plasma sirve para diferenciar, sobre todo aquellos que tienen una diabetes insípida central, porque no tienen copeptina directamente, no tienen una hormona antidiurética, por lo tanto no tienen copeptina. Y tened en cuenta que es a veces una forma fácil, previa a un estudio de deprivación hídrica o con desmopresina, y que lo puede sustituir. En cuanto a la valoración del defecto de acidificación distal, se pueden hacer varios estudios funcionales. El test de cloruro amónico, que es un test clásico que no se tolera nada bien, que yo creo que cada vez menos centros lo hacen, que valora la secreción de hidrogeniones a nivel distal con el estímulo del cloruro amónico, o el test de furosemida con o sin fluorohidrocortisona, que es mucho más fácil y mucho mejor tolerado, en el que con la furosemida aumentamos la oferta de sodio a nivel de los túbulos distales. Esto va a activar los canales ENaC y va a producir una secreción de hidrogeniones si nuestro túbulo distal funciona bien, ¿vale? En ambos lo que medimos son el pH urinario, el amonio y la acidez titulable máxima que alcanzamos.
Por último, todavía en algunos centros se hace este test que es muy fácil, que es la medición de CO2 en orina, ¿vale?, ante un estímulo con bicarbonato, que va a producir CO2 a nivel distal. Entonces, lo que se mide es la diferencia entre plasma y orina, y cuando son elevadas, esto es un buen indicativo de que tenemos un defecto de acidificación a nivel distal. Bien, y ya si pasamos a las indicaciones de estudio genético, a los estudios genéticos en nuestros pacientes, yo siempre digo, ¿no?, y lo pongo y no lo puedo evitar, y a mí lo que me gusta es la genética, pero creo y defiendo que la casa hay que construirla por los cimientos y no por el tejado. De esta manera, cuando tenemos a un paciente con una sospecha de tubulopatía, primero hay que estudiarle con lo que tenemos en el hospital, lo que tenemos más a mano, intentar orientarlo, y el tejado de la casa sería el estudio genético. Es importante, pero hay que evaluar y dirigir al paciente. ¿Qué indicaciones en tubulopatías? Pues fácil, aquellos diagnósticos clínicos, como hemos dicho, en la que después de hacer la evaluación sospechemos una tubulopatía primaria, que es cierto que esto en adultos no siempre es fácil, y sobre todo aquellos casos en los que más o menos excluimos causas secundarias, que es verdad que no siempre es fácil, ¿verdad? Bueno, mirad qué rendimiento tienen los estudios genéticos en tubulopatías. Estos dos estudios recientes en pacientes pediátricos y pacientes adultos, dice que en pacientes pediátricos hay un 64% de pacientes que se estudian que van a tener o que va a haber un estudio genético positivo, y en adultos mucho menos, ¿no? Probablemente lo que denota es que en adultos hay muchos pacientes que probablemente tengan una tubulopatía secundaria o una enfermedad renal igual crónica más avanzada que dificulte claramente la valoración de ese paciente. Consideraciones que son fenotipos muchas veces que se solapan, especialmente con el paso de la vida. A veces son más puros en la infancia, mucho menos puros en el paciente adulto, que además hay múltiples genes relacionados con fenotipos que son muy similares. Esto nos lleva a la recomendación hoy en día de que las tubulopatías se estudien o mediante un panel de genes relacionados o mediante un exoma dirigido. Probablemente el estudio de gen por Sanger no tiene tanta relevancia, salvo casos muy concretos y sospechas muy concretas de tubulopatías. ¿Por qué debemos estudiar a estos pacientes? Pues como en todas las enfermedades, porque es muy fácil, es mínimamente invasivo sacarles un tubo de sangre, ¿no?, que también lo podemos sacar para hacer los estudios analíticos que hemos comentado antes. Además, evitamos múltiples procedimientos invasivos, ¿no? Son pacientes que vamos a tener bien catalogados. Como he dicho, la genética debe beneficiarse de la orientación clínica, nunca sustituirla, es importante. Esto permite a nuestros pacientes formar parte de ensayos clínicos o de registro, y esto es importante. No hay tantos en tubulopatías, pero va habiendo. Tener a un paciente bien catalogado va a permitirle también poder entrar en ensayos. Permite detectar de forma precoz o detectar no precozmente otras anomalías, como aquellas anomalías oculares que no son tan evidentes a la vista, y además nos permite estudiar familiares afectos, poderles decir si pueden ser candidatos o no a la donación de riñón cuando lo vaya a necesitar el índice afecto, y darles lugar a una planificación familiar adecuada si así lo precisan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estás muy interesante y además te has ajustado al tiempo un minuto, ¿eh? Vamos a hacer la discusión luego conjuntamente con la sesión. Entonces me siento. Bueno, como quieras. Vale. Y porque así sabemos el tiempo que tenemos para preguntas y porque va a haber temas que se van a solapar además.